Aquí lo tengo, sustento filosófico, obligaciones. Ahora sí, vamos a buscar métricas. Yo, en teoría, del año pasado ya tengo un seguimiento en estadístico. Eso espero que así lo tengan. ¿En qué? Por lo menos en incidentes, accidentes, estudios y cumplimiento de normatividad. Cuando menos. Yo también espero que el año pasado hayan creado una meta en cada uno de estos rubros que ustedes crean necesarios. Y entonces hago una métrica para ver si realmente alcancé o no alcancé la meta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Pues sacar las métricas y ver hacia el año pasado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos trabajadores diabéticos tienen en su centro laboral? Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores diabéticos tendremos en nuestro centro laboral? No sé. Si nosotros hemos trabajado con métricas de manera adecuada, sí debiéramos saberlo, el médico debe tenerlo como conocimiento, tantos trabajadores los tengo en diabetes y tantos con atención de este tipo, y tengo el seguimiento. Ok, ¿cuántos trabajadores diabéticos descompensados tengo en el centro laboral? Ay, en la torre, esto está más complicado, pero es algo que debiera yo de saber. Es algo que debiera yo saber. Es más, les voy a decir que ahora con los detalles de hace 2 años para acá, con el del COVID, ya debiéramos tenerlo sumamente claro porque son personal de riesgo. Entonces, esas preguntas son parte de la métrica. Yo a mis trabajadores les hice un estudio médico obligatorio que parte de la norma 30. Esos estudios médicos nos hacen darnos cuenta de cuáles son las enfermedades del trabajador. Yo te puedo hacer la misma pregunta con la hipertensión, o te puedo hacer la misma pregunta con lesiones a lo mejor ergonómicas. ¿Cuántos trabajadores con lesión ergonómica de muñeca o de hombro o de tenemos en ciertas áreas? Es donde nosotros empezamos a tomar las métricas. Si no tenemos métrica y no tenemos medido lo que sucedió el año pasado, entonces tenemos un grave problema, porque no podemos tomar decisiones hacia este año debido a que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer nada más por intuición. Y no se trata de eso. Justamente es no hacer las cosas porque se me ocurre que, no, a ver, vamos a implementar a lo mejor ingeniería en tal máquina para mejorar las lesiones ergonómicas de tal tipo que se están dando aquí en específico, que es lo que más se da. O vamos a, no sé, implementar de este lado un cambio de guante porque el estudio nos dice y las métricas nos dicen que ha habido fallas en los guantes y ha habido problemas a lo mejor de calidad o de productividad o de lesiones en los trabajadores. Entonces, las métricas son bien importantes. Hay muchas empresas que no tienen ni siquiera la medición de los incidentes. Por ahí podemos ver alineado a esto la gráfica de Beer, la pirámide de Beer, que nos dice de cuántos incidentes o accidentes menores o accidentes mayores hasta llegar a una fatalidad. Si yo no tengo medido los incidentes, pues tampoco voy a saber ni voy a poder pronosticar cuántas fatalidades puedo tener en el año. Entonces, esto es bien importante. Y ahora, estudios. ¿Qué estudios? Ya vimos muchos, pero de los más importantes en métrica sería evaluar el estudio de el análisis de riesgo por puesto laboral. Lo tengo del año pasado, ok. ¿Qué fue lo que me arrojó? ¿Qué fue lo que yo hice con respecto a ese estudio? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer nuevamente? ¿Qué voy a implementar nuevamente? Por eso las métricas son tan importantes. Entonces necesito meterme un clavado a revisar papeles, a revisar números. Yo les recomiendo que todo esto ya lo tengan precargado. A ver, en un Excel, digo, es lo más sencillo, no necesariamente lo ideal, pero sí es lo más sencillo. ¿Cuántos incidentes, cuántos accidentes por mes? ¿Qué tipo de accidente registrado? Que se puedan hacer gráficas. Ok, ¿cuáles son las áreas en donde hemos tenido mayor problema? Donde los cumplimientos, los estudios, los análisis de riesgo, donde me han arrojado los detalles, dónde tengo las personas enfermas, de tal, en qué áreas, cuál es su seguimiento médico, qué es lo que toman, qué tipo de medicamentos, cómo se tratan. Todo esto, obviamente, para darle un avance a mi proceso. Las métricas son importantes. Vamos a leer por aquí
Dice que también hay que hacer un FODA, si es cierto, Manuel, para visualizar también las áreas, las oportunidades, los riesgos, ok. Sí, a mí me parece muy bueno el asunto de los FODA. Sin embargo, el FODA es muy cualitativo. Yo aquí, por lo menos en la parte de las métricas, yo les recomiendo que aquí sí se metan a lo cuantitativo. En este sentido, sí brinquen a lo cuantitativo, para que puedan tomar decisiones un poquito más conscientes sobre datos, ¿sale? Es lo que yo les recomendaría más en este sentido, porque el FODA es una excelente herramienta, pero nos sirve muchísimo para cualificar los procesos. Y aquí yo les sugiero muchísimo más la cuantificación de sus áreas de trabajo. Eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sale y vale. Entonces, esta sería la parte, el tercer elemento. Y vamos para que no se les vaya